¿Cómo está? Muy buenas tardes y muchas gracias por haber asistido el día de hoy a este evento de Renta 4. Pensamos que es una tarde muy bonita desde el punto de vista de las inversiones. Nos interesa mucho hacer eventos que sean distintos a lo que hace el mercado. Nos sentimos orgullosos por eso y creemos que lo que vamos a presentar el día de hoy tiene esos colores. En Renta 4 nos caracterizamos por una asesoría independiente y es por eso que tenemos arquitectura abierta. La arquitectura abierta es un concepto que es difícil de explicar y quizás no es el más afortunado, es el con el que se conoce el distribuir fondos de terceros. Pero a nosotros nos gusta decir más que tenemos arquitectura abierta que al entrar a Renta 4 tú vienes al mercado financiero. Tú entras y no solamente tienes los productos que nosotros ofrecemos, sino que también tienes los productos de terceros para así cumplir con el deseo del cliente, que es que le ofrezcan lo mejor del mercado. Y ahí es donde empieza a entrar nuestra tarea de experto en asesoría de inversiones. ¿En qué sentido? En nosotros primero que nada filtrar a quienes queremos recomendar, a quienes queremos distribuir. Para eso hacemos un estudio y vamos haciendo contratos con las diferentes gestoras de fondos que nos parecen que son atractivas en diferentes clases de activos. Entonces, no se trata solamente de un marketplace, como se dice, de que aquí tú vienes a Renta 4 y vienes a un supermercado de fondos, por así decirlo, sino que es mucho más que eso. Los disponibilizamos, pero también asesoramos para que la decisión no sea algo tan ambiguo o tan abierto, sino que ojalá nosotros poder ir guiando, y es por eso que cada uno de nuestros clientes tiene un ejecutivo asignado y los que aquí no son clientes, cuando lo sean, van a poder darse cuenta del nivel de personalización que hay en la corredora. El día de hoy le anticipaba que es un evento del cual nos sentimos orgullosos porque no es un evento típico, sino que es algo que lo puede hacer solamente quien tiene una arquitectura abierta y un modelo de negocio centrado en el cliente, porque no vamos a robarnos la tarima nosotros con nuestros productos ni con nuestra propuesta, sino que organizamos un evento, financiamos un evento para que otros vengan a exponer sus productos. Y eso es lo que demuestra que en realidad lo que a nosotros nos interesa es que ustedes conozcan cuáles son para nosotros los fondos más interesantes del mercado o los que tienen una buena oferta para los clientes. Contratar un fondo de estas gestoras no es más caro contratarlo en Renta 4. Nosotros cobramos el mismo precio que cobra la misma gestora si uno va directamente ahí. O sea, aquí hay un intento genuino por disponibilizar algo que creemos que es de valor para ustedes. Así como hace un mes atrás hicimos un evento muy parecido con activos alternativos que nos parecen un asset class que es fundamental para la gestión patrimonial, hoy venimos con otro asset class, con renta variable en este caso. Y nos van a acompañar gestoras internacionales y también locales. Va a abrir BCI, luego va a seguir BlackRock y va a cerrar BTG. Entonces, no les quiero quitar más minutos y me gustaría que recibamos con un aplauso a BCI para que empecemos a calentar esta tarde. Hola a todos, muchas gracias por estar aquí esta tarde, muchas gracias Renta 4 por la oportunidad. Bueno, como ya dijeron, venimos de parte de BCI a ofrecer una alternativa de inversión global llamada carteras patrimoniales. Y antes de llegar a eso, me gustaría partir con un poco de contexto. Si podemos pasar a la próxima diapositiva o pues de aquí. Quería usar esta lámina que, bueno, probablemente muchos de ustedes ya la han visto, quizás no con esta ilustración, pero sí al Standard & Poor's 500 a lo largo de los últimos 45 años. Y usamos esta diapositiva para partir como para mostrar que vivimos en un mundo complejo. Muchas veces han ocurrido eventos a lo largo de estos 45 años. Si nos vamos más para atrás, vamos a encontrar muchos más eventos, pero
para efectos gráficos elegimos los últimos 45. Puedo mencionar la crisis del 82, el lunes negro del 87, la burbuja del 2002, la burbuja tecnológica, la crisis del 2008, del 2020, eventos que han cambiado el mundo y que han impactado a los mercados financieros. Un poco lo que queríamos mostrar con este gráfico es que, a pesar de estos eventos generar volatilidad en los activos financieros, un activo tan líquido como el Standard & Poor's 500, el mercado siempre vuelve a retomar la senda alcista. O sea, un cliente que se mantuvo invertido estos 45 años en el Standard & Poor's 500 multiplicó por 5 su dinero, básicamente. Quería también repasar un poco los principales hitos internacionales que hemos visto en 2024. Hemos visto una inflación que se ha seguido moderando en el mundo, pero más lento de lo previsto. Quizás la primera caída que tuvimos el año pasado en la inflación llevó un poco de sobreoptimismo en los inversionistas. Obviamente esta inflación que ha ido cayendo más lento en el mundo, y en Chile también lo hemos visto, ha llevado a los bancos centrales a postergar un poquito las tasas de interés. Para tener una idea, la Reserva Federal en Estados Unidos a fin del año pasado anticipó 3 recortes de tasa para este año, y en la última reunión dijeron que ya no serían 3, que probablemente va a ser solamente 1. El Banco Central en Chile hace poco, en el IPOM de la semana pasada, también ya redujo los recortes, incluso está hablando de que podríamos tener una pausa entre los recortes. Recordar que las últimas reuniones de política monetaria en Chile han venido recorte tras recorte, quizás vamos a tener algunas pausas. Pensábamos terminar el año en Chile en 4,5, más o menos 4,75 la TPM, probablemente eso ya no va a ocurrir, probablemente sea en 5,25. Hemos tenido conflictos geopolíticos y elecciones presidenciales y parlamentarias en todo el mundo, conflictos que vienen del año pasado, como el de Ucrania, por ejemplo, o conflictos que se fueron sumando, como el del Mar Rojo, que ha generado que los buques se tengan que desviar para poder llegar con cargamentos que van de Asia a Europa. Elecciones presidenciales en todo el mundo, quizás la más masiva fue la de India, pero hemos tenido hace poco en México, vamos a tener en Estados Unidos, hemos tenido elecciones parlamentarias importantes en Europa, el fin de semana tendremos en Francia particularmente. Y quizás el punto más positivo de todo esto, porque los 3 primeros eventos que les mencionaba, más incertidumbre, más volatilidad, quizás la parte más positiva que hemos tenido en el año es los resultados corporativos en Estados Unidos. Hasta ahora hemos conocido solamente los resultados del primer quarter de este año en Estados Unidos. Ahora estamos cerrando el segundo y la verdad que han sido muy buenos los resultados. El mercado tenía las expectativas altísimas, sobre todo en esas 7 compañías, las 7 magníficas. El mercado pagó por estas compañías, los precios subieron muchísimo el año pasado y por lo tanto empezamos a cobrarle a estas compañías y pusimos las expectativas súper altas y la verdad que las compañías han cumplido. Salvo Tesla, el resto de las otras 6 compañías superaron las expectativas de ventas y de utilidades en el primer quarter de 2024, y eso es que ya eran muy altas. Así que eso, digamos, puede haber sido el principal driver de por qué la renta variable en Estados Unidos ha seguido andando tan bien, a pesar de que la Reserva Federal ha ido postergando los recortes de tasa. Pasando a los principales hitos nacionales en 2024, los 2 primeros son bien parecidos. La inflación acá también ha ido cayendo más lenta y ha tenido más volatilidad de lo que habíamos visto el año pasado. También tiene que ver un poco con el cambio de la canasta, de cómo se mide el IPC en Chile. Ese cambio en la canasta ha generado también más volatilidad y que sea más difícil achuntarle al dato de inflación. El Banco Central ya ha ido recortando la tasa. Chile ha sido uno de los bancos más activos, digamos, en los recortes de tasa. El año pasado ya llegamos hasta 11,25, ya estamos en 5,75. La semana pasada fue el último recorte. El peso chileno mostró una fuerte depreciación, principalmente por esto, porque Estados Unidos no recorta la tasa, Chile recorta la tasa con fuerza, el diferencial de tasa se achica y eso perjudica directamente al peso chileno. Pero el peso chileno comienza a estabilizarse, tiene un repunte, principalmente por el cobre, que es el 4º punto, que tuvo un alza en el precio muy fuerte hace algunos meses. Algunos de los motivos fueron compras del mercado chino. Los chinos estuvieron comprando bastante cobre. Y eso se ha devuelto un poquito el último mes, ha mostrado volatilidad, ha vuelto a caer el cobre y el tipo de cambio ha vuelto a subir un poquito y ya estamos más o menos en los 950 pesos.
Dicho todo esto, llego a esta foto que, bueno, la diapositiva la nombramos volviendo a la normalidad y ponemos normalidad entre comillas porque la normalidad no está exenta de cosas. Seguimos con un montón de conflictos geopolíticos, elecciones, siempre va a haber ruido, siempre va a haber eventos, pero ponemos normalidad entre comillas y el principal motivo de decir volver a la normalidad se basa en que volvemos a la normalidad de la inflación. Bueno, ahí el gráfico habla por sí solo, pero tuvimos una inflación muy violenta en Chile, en Estados Unidos, en Europa durante el 2021 y 2022, y lo estábamos conversando recién con nuestros colegas, que quizás la inflación afectó más a los mercados financieros que el propio COVID, porque en sí la inflación fue la resaca del COVID, fue lo que estamos pagando por haber tenido las disrupciones de oferta y haber tenido todos estos estímulos monetarios para poder sostener, digamos, los lockdowns. Y eso se pagó 2 años después del COVID, o 1 año y medio, 2 años después, durante todo el 2022 y 2023. Y eso también generó que durante ese tiempo mucha gente se fuera a otros instrumentos de inversión que no son de su perfil de riesgo, como los depósitos a plazo o como los money market, y ahí yo me incluyo. Realmente los depósitos tenían tasas muy atractivas y yo, por ejemplo, siendo un inversionista de más largo plazo, con una aversión al riesgo, soy más bien un inversionista agresivo, tendía a llevar algo de mi plata a depósito a plazo porque obviamente estaban bastante atractivos. Pero eso se ha ido acabando. Los bancos centrales obviamente reaccionaron durante el periodo inflacionario subiendo las tasas, eso hizo que los depósitos fueran tan atractivos. Eso ya se acabó. Si uno mira un depósito hoy no está pagando más del 5,75, 6%, dependiendo del banco, menos 5%. Y probablemente a medida que el Banco Central siga recortando la tasa, como les decía, terminar un año en 5,25, el depósito estaría pagando entre 5 o menos que 5%. Por lo tanto, el depósito ya deja de ser tan atractivo. Quería terminar con esta diapositiva antes de pasar a los productos que queríamos comentarles, con 3 escenarios que nosotros partimos el año viendo estos 3 escenarios a nivel global, digamos, y que son los escenarios base como para nosotros tomar decisiones dentro de los portafolios. ¿Por qué base? Porque si nos movemos entre un escenario y otro, obviamente el retorno de las distintas clases de activos o de las distintas alternativas de inversión cambia muchísimo. ¿Cuáles son estos 3 escenarios? Bueno, voy a partir con el escenario 2, que es en nuestro escenario base, y no solo nuestro, sino que el consenso de mercado tiene ese escenario como base, que es el escenario de Goldilocks, o un escenario de aterrizaje suave de las economías globales. ¿De qué se trata este escenario? De que las economías vuelven a su crecimiento potencial. Recordemos que, por ejemplo, Estados Unidos durante el año pasado estaba creciendo sobre su potencial. Estados Unidos se estima que su crecimiento potencial es más o menos un 2%, o un 2,1%. Estados Unidos crecía sobre eso el año pasado, 2,5% más o menos. Eso tampoco es sano porque sobrecalienta la economía y es muy difícil bajar la inflación con un crecimiento sobre potencial. En este escenario, la economía global iría a su potencial, digamos, se desacelera, pero hasta su potencial, no menos que eso, y tendríamos una inflación que converge al 2%, en el caso de los países desarrollados que tienen ese target de inflación, en el caso de Chile 3%, sin contratiempo. En ese escenario, los bancos centrales tienen espacio para recortar las tasas de interés y no tendríamos turbulencias por el lado de las compañías, no tendríamos recesión. Es un escenario muy favorable, el escenario 2. El escenario 1 es muy parecido al 2 en términos de que la economía se desacelera también hacia un potencial, pero la inflación no cae. Ese escenario ya es algo más complicado porque en ese escenario los bancos centrales no recortan las tasas, no tienen espacio para recortar las tasas. Bajo ese escenario, quizás, si las tasas siguen altas, los depósitos a plazo seguirían siendo atractivos. Las empresas tampoco sufrirían tanto, pero tendríamos que competir con tasas más altas, tendríamos costos de endeudamiento más altos y es un escenario que ya no es tan bueno como el escenario 1. Y después tenemos un escenario 3, que es el escenario menos probable. Bueno, ahí nosotros ponemos las probabilidades también que le damos a los escenarios, que es un escenario de hard landing. Ese escenario podría ocurrir si los bancos centrales mantienen las tasas altas por más tiempo
provocando una recesión, digamos, o una caída más violenta en la actividad económica. Ese escenario, ahí sí los bancos centrales no solo tendrían el espacio para recortar las tasas, sino que estarían obligados a hacerlo. Pero sería perjudicial porque obviamente una recesión perjudicaría las utilidades de las compañías, la tasa de desempleo sube, tendríamos otros problemas. En ese escenario las acciones claramente no serían una buena opción, quizás sí la renta fija porque tendríamos caídas en las tasas, pero las acciones claramente no, y tendríamos un dólar que se apreciaría porque obviamente ante cualquier escenario de riesgo el refugio que buscan los inversionistas es el dólar y eso obviamente tiende a apreciar la moneda americana. Este año lo que hemos visto es que se ha ido transitando, ha habido una especie de péndulo entre el escenario 1 y el escenario 2. El mercado partió muy optimista el año, preciando un escenario 1, y en ciertos momentos del año se ha ido cargando hacia un escenario 2, sobre todo cuando han ido saliendo datos de inflación en Estados Unidos que han salido un poco por sobre lo que se esperaba, donde hemos tenido esta inflación que ha sido un poquito más lenta. Pero sin embargo el escenario base sigue siendo el escenario 2 y eso obviamente sería muy favorable para la renta variable. Dicho eso, le voy a dar la palabra a Ricardo para ya entrar de lleno a lo que les queríamos mostrar, que son las carteras patrimoniales. Gracias, Samuel, y gracias a todos por estar aquí hoy. En el fondo les traemos las carteras patrimoniales y queríamos explicarles qué son en primer lugar, por qué creemos que son una alternativa para clientes como ustedes y, lo más importante, por qué creemos que hacen sentido en un contexto de mercado como el que describió Samuel. Entonces, en primer lugar, definir un poco, las carteras patrimoniales son carteras en las que el cliente delega en nosotros tanto la elección de todas las clases de activos y las ponderaciones que estos van a tener, como los instrumentos en particular en que cada clase de activo vamos a estar invirtiendo. Estas estrategias tienen distintos perfiles de riesgo y la cartera dentro de renta variable y de renta fija es exactamente la misma para todos los perfiles de riesgo y simplemente lo que hacemos es ponderar de manera distinta a nivel agregado las acciones y la renta fija para que sea acorde al nivel de riesgo que quiera tomar el cliente. Entonces tenemos desde la patrimonial conservadora, que es la que es más cargada a renta fija, una patrimonial balanceada, que es algo más equilibrado entre renta variable y renta fija, y finalmente la patrimonial activa, que es quizás la que hace más sentido para el contexto de hoy, en que estamos más cargados a renta variable e incluso podríamos llegar a tener solo renta variable en este perfil de riesgo. Entonces, queríamos entrar un poco a qué estamos haciendo y en particular qué estamos haciendo en la parte de renta variable, que es lo que nos trae aquí hoy. Primero mencionar que dentro de todas las carteras estamos sobreponderando acciones sobre renta fija, es decir, estamos con un view más positivo respecto al mercado de equities. Y queríamos traer principalmente 3 tesis que tenemos en nuestra asesoría de renta variable. Lo primero es una subponderación de Europa, producto de los distintos riesgos que mencionó Samuel previamente, la neutralidad en Estados Unidos, porque a pesar de que vemos buenas noticias, creemos que hay mucha incertidumbre todavía que sigue presente, y una sobreponderación en América Latina y en particular también en Chile, porque vemos oportunidades que quizás el mercado todavía no está priceando. Repasando un poco en particular por qué estamos cortos en Europa. Creemos que los riesgos geopolíticos afectan más a la región, Samuel ya mencionó, pero creemos que en particular ahora está afectando las disrupciones del Mar Rojo. La línea azul, por ejemplo, es la línea que los barcos normalmente toman en un viaje de Rotterdam a Shanghái. La línea roja es la que están teniendo que hacer hoy en día al desviarse. Tomar en cuenta que obviamente se gasta más petróleo, el petróleo ha subido de precio, entonces esto también impacta. Y obviamente la demora en los viajes también tiene un impacto en la cadena de suministro que ya vimos durante el COVID. En segundo lugar, tenemos esta nueva arista que se abrió ahora con la política interna producto de las elecciones del Parlamento Europeo y en particular de Francia, que ahora tiene unas elecciones adelantadas, que la primera vuelta va a ser este fin de semana. Y finalmente que es una región donde la actividad, y en particular la actividad manufacturera, lleva deprimida ya 2 años, sobre todo en Alemania, y que si bien tuvimos algunos atisbos de mejora en mayo, los datos de junio vuelven a mostrar una caída y por lo tanto creemos que todavía no es momento de cerrar esta posición negativa en Europa. En Estados Unidos, simplemente mencionar un poco las incertidumbres que nos mantienen neutrales. Aquí no tenemos una posición activa, pero es producto de todas estas incertidumbres que vemos.
En primer lugar, los resultados corporativos que mencionó Samuel sí siguen saliendo buenos, pero están muy concentrados en estas empresas, que lo que creemos es un riesgo. O sea, para que el rally pueda seguir, en primer lugar, el resto de las compañías tienen que acompañar un poco, y el riesgo también de que eventualmente durante el año alguna de estas compañías no cumpla con las altas expectativas, creemos que es un riesgo que no es tan simétrico en este momento. En segundo lugar, la inflación y política monetaria. Tuvimos un buen dato de la inflación de mayo, pero los de los últimos 3 meses habían sido bastante altos. Si analizamos este tipo de datos que tuvimos en los 3 meses, va a costar llegar a la meta de la Fed, y por lo tanto esto sigue siendo una incertidumbre que hace que las bajas de tasas estén en duda. De hecho, como mencionó Samuel, la Fed redujo su proyección de baja de tasas de 3 a 1 durante la última reunión, a pesar de que no tenían el último dato disponible. Y finalmente, algo que no podemos dejar pasar es que tenemos elecciones en Estados Unidos en este año. Y esto nos pega por 2 lados. En primer lugar, porque obviamente esto genera incertidumbre para los mercados por las propuestas que los 2 candidatos traen, pero también hay una segunda arista, y es que durante el año pasado el problema que tuvimos es que la política monetaria trataba de restringir la economía, pero tuvimos una política fiscal muy expansiva. Y durante un año eleccionario la verdad es que nos cuesta ver que se pueda reducir el gasto fiscal. Por lo tanto, estas 3 incertidumbres nos hacen estar cerrados en Estados Unidos. Y finalmente, en América Latina y en Chile, tenemos por un lado los bancos centrales que ya iniciaron el proceso de baja de tasa y por lo tanto están ya empezando a dar estímulo a la economía, y por otro lado tenemos valorizaciones que nos parecen atractivas, tenemos compañías que están transando bajo sus promedios históricos, y creemos que es una región que se la ha castigado más de lo que corresponde según las noticias que hemos tenido durante este año. Entonces aquí es donde vemos una oportunidad. Aquí simplemente un par de ejemplos de cómo efectivamente tenemos gestión activa en la cartera. Aquí este es el ejemplo de la moneda, por ejemplo, pero en que hacia finales del año pasado, en septiembre, octubre, empezamos a ver que las expectativas de inflación estaban muy adelantadas, estaba muy positivo el mercado, y por lo tanto empezamos a aumentar nuestra posición en UF porque creímos que podíamos tener sorpresa en este tipo de alternativas. Otro ejemplo, la duración también. Durante el año pasado, con las bajas de tasa, empezamos a aumentar la duración, pero ya hacia finales de año vimos que el mercado estaba demasiado optimista nuevamente. Estaban viendo que podíamos terminar, incluso en algún minuto se dijo, con 4% de tasa política monetaria aquí en Chile. Se incorporaban 6 bajas de la Fed en algún minuto por parte del mercado para este año. Nos parecía muy optimista y dijimos, bajemos un poco la duración. Son apuestas que nos ha ido bien, pero en general era para mostrarles cómo efectivamente estamos buscando continuamente nuevas oportunidades y tenemos la capacidad de plasmarlas en nuestras estrategias. Y finalmente, que yo creo que también es lo que más importa, el desempeño. Queríamos mostrar el desempeño por 2 razones. Lo primero es para que ustedes determinen si esto es algo que les acomoda o no, y vean los distintos plazos según su perfil de inversionista, pero también para mostrar, según la tesis que le venimos mostrando, ya que yo creo que aquí varios, si no todos, nos vimos tentados a mirar hacia los depósitos a plazo, a los money market, o refugiarnos en estas clases de activos más seguras y que quizás no encajan con nuestro perfil de riesgo, pero que ahora, a medida que van bajando las tasas, hace sentido ir volviendo a los perfiles de riesgo, y sobre todo mostrar que en el largo plazo estar en el perfil de riesgo que corresponde a uno es algo que paga. No necesariamente, obviamente, se va a cumplir, pero históricamente, si uno invierte en largo plazo y que es el objetivo principal de estas carteras, hace sentido estar en el perfil de riesgo que le corresponde a cada persona. Muchas gracias. Gracias. Bueno, yo vengo simplemente a dar paso a BlackRock. Nos va a acompañar Ignacio Vidal y nos va a explicar cuál es la filosofía de BlackRock de inversión y qué fondo piensan atractivo para una cartera de clientes. Adelante. Buenas tardes a todos. Gracias, Guillermo, primero que nada por la oportunidad de presentar BlackRock a todos ustedes, sus clientes. Ya, como dijiste bien, mi nombre es Ignacio Vidal. Yo soy vicepresidente para BlackRock en Chile, llevando toda la relación con nuestros clientes y ofreciéndoles los productos financieros de nuestra plataforma, como vamos a cubrir hoy día. Para los que no conozcan BlackRock, BlackRock es el asset manager más grande del mundo.
manejamos alrededor de 10 trillones de dólares, un poco para que tengan noción de cuánta es esta cantidad de plata, es 30 a 35 veces el PIB de Chile, ¿ya? Y tenemos estrategias de inversión en todas las clases de activos, desde activos alternativos, que creo que también hicieron ahí una sesión anteriormente, nuestra plataforma de inversión pasiva, ya que a través de nuestro ETF, que probablemente lo conocen con la marca iShares, y también la plataforma activa, que va a ser la cual presentaremos acá a través de nuestros fondos mutuos con el acrónimo BGF, ¿ya? BlackRock Global Funds. Siempre que vean los BGF, fondos mutuos BGF, quiere decir que básicamente es la marca de BlackRock, ¿ya? En esta diapositiva me quiero centrar en 3 aspectos principales. La primera es el tamaño, como les comenté, de la plataforma y el performance. Esta ya es un doble clic en esta parte de plataforma activa, en donde manejamos 4.3 trillones de dólares en estrategias activas. Y acá lo principal es que el 81% de nuestros fondos le gana al peer group, es decir, al grupo de comparables, ¿ya? Y el 68% de esta plata o de AUM, como se conoce, activos bajo gestión, el 68% está calificado con 4 o 5 estrellas por Morningstar, que es la empresa de rating de fondos más grande del mundo. El segundo punto que me gustaría destacar es lo que yo me gusta referirme como Global. Somos una empresa global, como les comenté, pero también local. Tenemos más de 2.500 analistas de inversión en 36 países distintos, prácticamente en todos los mercados que cubrimos y en todos los mercados en donde ofrecemos productos de inversión. Tenemos gente ahí basada que está en el fondo viendo qué está pasando en sus propios mercados. Y por último, la escala. La escala, al ser tan grande, se traduce en mayores precisiones de ejecución de nuestros trades para implementar los productos, que por lo general eso implica para los clientes menores costos. Acá se puede ver que un 25% menor costo en renta fija y un 23% en renta variable, ¿ya? Ya un poco pasando les quería mostrar esta diapositiva, las distintas partes de la plataforma activa. Son 5 bloques, pero los principales son los 3 de arriba, en donde tenemos la multi-asset, la plataforma multi-asset, que como también acá explicó mi compañero, se dedica a invertir en distintos tipos de activos, combina renta fija con renta variable, algo alternativos también a través de fondos mutuos o también de portafolios modelos. Si pasamos a el segundo bloque, que es la plataforma fundamental, tenemos fundamental de renta fija y de renta variable, así como también la plataforma sistemática, que también tenemos renta fija y renta variable. La principal diferencia entre esto es más que nada como un approach, como uno elige las inversiones. Bajo el sistema sistemático, explicado muy en simple, son estrategias cuantitativas, estrategias quant, como se conoce, que la decisión de inversión viene por modelos financieros. Versus, por ejemplo, una plataforma fundamental en la cual un analista de inversiones analiza, valga la redundancia, los estados financieros de la empresa, ya sea el balance, el flujo de caja, los estados de resultados y valorizaciones, ¿ya? Son 2 approaches distintos de cómo elegir las inversiones. Y acá destacaría que quizá la principal diferencia entre estas 2 formas es que por lo general la parte sistemática está más diversificada, toma mayores posiciones dentro del fondo versus el análisis fundamental, que por lo general tiende a ser más concentrado con menos posiciones dentro del fondo, ¿ya? El fondo que vamos a presentar a continuación cabe dentro de la plataforma fundamental, específicamente en la parte de equities o renta variable. Bueno, acá está el fondo. Como pueden inferir por el nombre, World Technology Fund, es un fondo que invierte en tecnología a nivel global, ¿ya? ¿Y por qué creo yo que es un buen momento para invertir en tecnología? ¿Y por qué creo yo que siempre es muy importante en todos los portafolios de inversión tener una parte que invierta en tecnología? Es por 4 razones principales. La primera es que el sector de tecnología es el más grande del mundo, pesa alrededor de un 25% del PIB global, con más de 36 trillones de dólares entre toda la capitalización bursátil del universo de empresas invertibles, ¿ya? El segundo punto es que a través de este fondo en particular
se capturan, tendencias que están moviendo el mercado y que deberían seguir manteniéndose, como vamos a especificar un poco más adelante en la presentación en inteligencia artificial. Y las dos últimas razones son, que también viene un poco en línea con lo que comentó mi compañero de BCI, es que vemos una macro más estable, con tasas de interés a la baja, que le pegan muy bien a activos de crecimiento como pueden ser las tecnológicas, y una recuperación de consumo, tanto por la parte del del consumidor final, como de las empresas en gastos de IT. El consumidor final en economías que van recuperando tiende a gastar más en tecnología, por ejemplo, en laptops, en smartphones. Entonces, por esas 4 razones creemos que es un buen momento para estar invertido en este fondo. Acá, ya pasando al equipo propiamente tal, destacaría 2 puntos. El primero es la experiencia del equipo que está detrás de las decisiones de inversión. Tony Kim y Reed Mensch. Tony Kim tiene 30 años de experiencia eligiendo estas empresas de tecnología, probablemente las que van a ser las ganadoras del futuro. Lleva 30 años haciendo esto, o sea, tiene una experiencia notable. Reed Mensch, lo mismo, 23 años. Llevan mucho tiempo haciendo esto. El segundo punto es que ellos con su equipo están basados en San Francisco, en Silicon Valley, que es el ecosistema más grande de tecnología del mundo. Para que tengan una idea, ellos se reúnen con tienen más de 1.000 reuniones con los equipos del senior management de las empresas en las que invierten. En términos simples y chilenos, están donde todo está pasando. Entonces, tienen muchísima más información que la pueden aprovechar, ¿ya? Ya pasando a la parte de filosofía de inversión, y un poco estas 2 diapositivas respaldan un poco de por qué es tan importante tener un equipo con experiencia y que sepa seleccionar. Esta diapositiva básicamente lo que te está mostrando es el universo invertible del fondo. Son 2.500 empresas en todo el mundo. Entonces, de alguna forma hay que ir filtrando para llegar a las empresas, las 100, 150 empresas que componen el fondo. Y esta otra, que me gusta mucho mostrarla porque la industria de tecnología es muy cambiante. Estas son las 10 empresas más importantes en cada década. Las que están marcadas con colores en cada década son los nuevos entrantes. Si se fijan, en cada década van apareciendo empresas nuevas. Entonces, al ser muy cambiante, nosotros no sabemos cuáles van a estar el 2030, si se van a mantener las mismas de ahora, Apple, Nvidia como más importantes. Probablemente sí, pero puede que también cambien. Entonces, acá se hace importante tener una persona y un equipo respaldado que tengan esta expertise en elegir las empresas del futuro. ¿Ya? Acoplado a esto también lo que quería mostrarles es el proceso de cómo van filtrando. Ellos parten del universo invertible de 2.500 empresas, van recopilando información, ya sea por estas reuniones que les comento, ya sea por recopilación de ellos de información, y van reduciendo el universo invertible hasta llegar a las 100, 150. Esto también lo combinan con análisis financiero para poder llegar al valor intrínseco de la empresa, básicamente el valor calculado real. Eso lo comparan con cuánto está transando en bolsa, y si el valor intrínseco está por arriba del valor que está transando en bolsa, quiere decir básicamente que deberían confluir en algún momento y que tienen espacio para apreciación, ¿ya? Y por último, esta diapositiva también es súper importante porque muestra la diversificación o cómo invierte el fondo, el posicionamiento del fondo. Alrededor de un 50% del fondo invierte en posiciones core o centrales, ya en empresas ya maduras, como puede ser un Apple, un Nvidia, un Microsoft, etcétera, empresas que probablemente todos conocen, y acá se toman posiciones más grandes, quizá llegando hasta un poquitito menos del 10%. El otro 50% son inversiones más oportunísticas en empresas disruptores, que acá es donde nosotros somos realmente buenos en este fondo, y el equipo tiene la expertise para poder descubrir empresas que todavía no están en el mainstream, y ellos se dan cuenta antes para saber cuáles son empresas que son más riesgosas, pero tienen un retorno esperado bastante mayor. Y como pueden ver acá, como son un poquito más riesgosas, se van tomando posiciones más pequeñas versus el core del portafolio, que son estas mega cap con probablemente capitalización bursátil mayor a 200 billones. ¿Ya? Acá, ya pasando un poco al outlook de tech, esta diapositiva
básicamente la uso para resumir por qué creemos que va a ir bien esta tendencia. Acá resumidos son 10, pero se puede resumir también en lo que les decía. Mejora en el consumo por parte de las empresas y de los clientes, macro más estable, con tasas de interés a la baja, pero también lo que marcaría como principal es la razón 1, que nosotros vemos la tendencia de la inteligencia artificial como que va a seguir guiando al mercado. Lo que han visto los rallies que han venido marcando el S&P, etcétera, viene por la parte de tecnología y sobre todo por la parte de inteligencia artificial. Nosotros creemos que eso va a continuar. Y probablemente muchos de ustedes se están preguntando si ya llegué tarde, si ya no me metí en esto y se me pasó la micro, por así decirlo. Y nuestra respuesta es que lo que nosotros creemos es que no. Y es por esta razón. Es porque nosotros vemos que cada una de las tecnologías estuvo en cierta década, y esta es la década de la inteligencia artificial. Y estamos recién partiendo. ¿Ya? Si se pueden ver acá, en esta diapositiva nosotros marcamos las distintas capas dentro de la inteligencia artificial. El mercado lo que ha estado viendo es las dos primeras, que básicamente son las empresas que proveen, por así decir, los fierros para que la inteligencia artificial generativa funcione. Los GPU, los procesadores, las empresas como Amazon Web Service que tienen los servidores corriendo en los data centers, ya que un data center es básicamente un lugar donde se alojan estos servidores que necesitan muchísima GPU, que es lo que provee NVIDIA, para poder procesar información o data infinita. Y nosotros hemos visto los flujos acá, ¿ya? Pero para que se lleve a cabo toda esta parte de inteligencia artificial se requieren más capas que todavía no están siendo tan vistas por el mercado. Explicando muy rápidamente estas capas, si seguimos la tercera podemos ver la de Foundation Models. Acá es básicamente el código, el modelo que es alimentado con data, ¿ya? Cada vez que se alimenta con data se vuelve más inteligente el modelo y genera una respuesta, un resultado, que puede ser, por ejemplo, un discurso, puede ser una canción, puede ser una foto, etc. ¿Ya? Si subimos más, como les decía, está la capa de data. La data es como la benzina de estos modelos. Por lo general, estos modelos se alimentan de data pública, pero como bien ustedes saben, hay ciertas empresas que tienen data propietaria, propiamente de la empresa, como por ejemplo Relex, ¿ya? Esta data propietaria, combinada con la data pública, hace al modelo más inteligente en ciertos sectores específicos, como puede ser leyes o medicina, ¿ya? Entonces, esta parte también es súper importante. Si seguimos subiendo, está la capa de software, ¿ya? Que acá está el ejemplo, por ejemplo, de una empresa de MongoDB, que es una empresa que da administración, escalamiento de estas bases de datos para que las empresas las puedan usar de forma más eficiente, ya esta inteligencia artificial, y aumente la productividad. Y por último, que todavía no está casi nada desarrollado, es la parte de aplicaciones. Acá lo que me gusta a mí es poner el ejemplo de, por ejemplo, cuando se crearon los smartphones, el iPhone. Nosotros no sabíamos que a través del iPhone o un smartphone común, qué aplicaciones íbamos a usar. No sabíamos que íbamos a poder pedir comida por Uber Eats, no sabíamos que íbamos a poder hablar con gente en todo el mundo a través de WhatsApp. Bueno, mismo caso para la inteligencia artificial. No sabemos cuáles van a ser las aplicaciones que van a ser usadas, que se van a alimentar de esta tecnología y van a ser adoptadas por la gente en general. Entonces, esto es lo que hace el fondo, es estar invertido en todas las capas y aprovechar la oportunidad que todavía queda. Esta diapositiva también va muy vinculada con lo otro, pero es para mostrarles más o menos en qué fase del desarrollo de la inteligencia artificial nosotros creemos que estamos. Hoy en día estamos en la primera parte, que es armando la infraestructura, como les comentaba. Armando la parte de los procesadores, armando la nube para que sea más inteligente y pueda procesar más data y de manera más rápida. En esa parte creemos que estamos nosotros. Durante los próximos 2 años creemos que se va a adoptar a nivel de empresa esta inteligencia artificial. La inteligencia artificial quizás se dio a conocer hace un año y medio a través de ChatGPT, ya que fue cuando la gente común y corriente como nosotros comenzó a usar inteligencia artificial. ¿Ya? Pero nosotros creemos que
la verdadera plata que van a hacer estas empresas que provean estos servicios va a ser cuando la adopten las empresas, que son los que pueden pagar por estos servicios para aumentar su productividad y servicios. Esto debería ocurrir pronto, durante los próximos 2 años. Y después, si es que nos vamos ya a un midterm, de mediano plazo, que lo vemos pasando quizá en 5 o 7 años más, es cuando se integre la inteligencia artificial con hardware. Por ejemplo, acá está el ejemplo de un humanoide que se puede combinar con inteligencia artificial para hacer actividades que antes las hacían los humanos. Y por último, como les comenté, a través de estos modelos que se vuelven cada vez más inteligentes y necesitan procesar muchísima información, vemos que también se van a usar para poder hacer conexiones de esta data que a nivel de un humano era imposible, y esto va a contribuir a hacer descubrimientos muy importantes, quizá, por ejemplo, un campo que se van a hacer muchos descubrimientos por estas nuevas conexiones que antes no se generaban es la medicina, ¿no? Bueno, esto un poco, voy a pasar rápido estas, pero acá en esta diapositiva se explica básicamente por qué ha raleado tanto, por ejemplo, una NVIDIA. En la nube de hoy se usa básicamente para computación básica. Necesitan más CPU, que son procesadores que van a buscar información uno a uno, y no tanto GPU, que procesan más datos y de forma paralela, ¿ya? Y nosotros creemos que eso va a cambiar a una nube basada en inteligencia artificial que está demandando mucho más GPU para poder realizar esto, ¿ya? Y bueno, para terminar, me gustaría mostrarles 2 diapositivas. La primera es el posicionamiento actual del fondo, que ahí pueden entrar en más detalle también ustedes revisándolo, pero pueden ver básicamente lo que expliqué. Grandes nombres de mega cap, de los cuales obviamente los conocen, y ciertas posiciones más oportunísticas. Por último, y cerrando también con el performance del fondo, destacaría 2 aspectos. El primero es que nuestro fondo en todos los horizontes de tiempo 1, 3, 5 y 10 años le gana al grupo de comparables, y desde que Kim asumió el mandato de este fondo, estamos en el percentil 15 contra el resto de los competidores, es decir, le ganamos cercano al 85% de la competencia que invierte en tecnología. Así que eso, muchas gracias. En último lugar, damos paso a Pablo Bello, de BTG, y por comentar, si os parece, dejamos las preguntas para el final, cuando estemos tomándonos un cóctel fuera, y os invito a preguntarle todas las dudas que seguro que os han quedado. Pablo. Hola, muchas gracias por la invitación de Renta 4. Primero, no estoy de acuerdo, no me puse de acuerdo en BCI, pero muy de acuerdo que hay que estar largo en Latinoamérica y sobre todo en acciones chilenas. Solamente para ponerle un contexto de BTG Pactual, nosotros somos un banco brasilero, administramos cerca de 170 billones de dólares, tenemos oficinas en toda Latinoamérica, Estados Unidos, también en Londres, Portugal, España. Y en ese contexto más chico, nosotros Chile administramos 4 billones de dólares y mi equipo, que es renta variable, administra 210 millones de dólares. Ahora, esto es un equipo que lleva trabajando juntos más de 6 años, pero en verdad, tanto yo, Pablo y Andrés, llevamos más de 15 años trabajando juntos, con experiencia desde AFP Habitat, después pasamos por Santander y ya llevamos 7 años en BTG. Ahora, yo vengo con 5 argumentos para decirles que la renta variable local está muy atractiva. Varios van a coincidir con lo que ya se presentó. Y uno, que es para nosotros el principal, es la incertidumbre, sigue bajando en Chile. El gráfico de la izquierda muestra el indicador de incertidumbre económica que tiene el Banco Central. Y pueden ver que los niveles vienen constantemente bajando y ya estamos en niveles normalizados, previo a la pandemia, previo a la crisis social, previo a las discusiones de la nueva Constitución y previo al gobierno de Boric. O sea, y después voy a hablar que va a estar mejor post-gobierno de Boric. Por el lado de la visión de los inversionistas extranjeros, que el CDS a 5 años, también ellos incluso volvieron a vernos como un país normal para invertir mucho antes, y los chilenos seguimos moviéndonos en esta tendencia. Y nosotros creemos que las elecciones municipales y después las elecciones presidenciales del próximo año van a seguir acentuando esta caída.
¿Qué hace esto? Que los inversionistas buscan más riesgo y empiezan a invertir en acciones locales. La segunda, y que ya se ha tocado bastante el tema, es las bajas de tasa. Las bajas de tasa han sido fuertes, eso hace que los depósitos y la alternativa de depósito a un año ya está bajo el 6% y por lo tanto los inversionistas también empiezan a buscar nuevas alternativas y empiezan a invertir en renta variable. Aquí el mejor reflejo de eso es la tendencia que hemos visto últimamente en la industria de fondos mutuos dedicados a las acciones locales, como ya llevamos 6 meses consecutivos con inversionistas entrando a la clase de activos, en promedio más o menos 30 millones de dólares, con incluso algunos picos de 60 millones de dólares en los meses de marzo y abril. Ahora el sistema AFP también se ha ido anticipando y durante todo el 2023 fueron compradores de acciones. Las acciones han dado también, tanto en Estados Unidos como en Chile, tuvieron un problema de límite a principio de año, pero una vez que los límites se les liberaron, volvieron a comprar acciones chilenas. La tercera razón, y aquí vamos a detener un poco porque quizás es un gráfico difícil de explicar, pero esta es la PU del IPSA, esa es la línea azul oscura, y en términos simples nosotros hemos viendo varios años de historia y cada vez que la PU del IPSA llega a niveles de 12 veces, si un inversionista compra el IPSA en ese minuto, tiene retorno en promedio entre 30 y 40% en los siguientes 18 meses. ¿Qué estamos viendo nosotros? Que el IPSA está transando en torno a 10 veces precio-utilidad el 2024. Por lo tanto, vemos que si un inversionista en este minuto entra, en los próximos 18 meses deberá tener un muy buen retorno, muy superior al depósito, muy superior a otras alternativas, y es por eso que nosotros seguimos impulsando renta variable en todas las carteras de nuestros clientes. La cuarta es que las utilidades retoman el crecimiento. Vinimos de un año 2021-2022 con récord histórico de utilidades para el IPSA, pero la verdad fueron explicados por dos empresas en particulares. Uno, Soki, todos vimos que los precios del litio llegaron a niveles insospechados, $80.000 la tonelada, y el 2022, Vapores, que con unas tarifas navieras que nadie también se podía imaginar que podrían llegar a esos niveles, influenciaron mucho en esta generación de utilidades. 2023, normalización, bajan las tarifas navieras, el precio del litio, todos saben la historia, ya estamos en niveles bastante bajos, de cerca de $14.000. La inflación bajó, dejó de ayudar un poco a los bancos y vimos una corrección relevante de las utilidades. ¿Qué pasa de aquí en adelante? Nosotros estamos esperando que las utilidades de las acciones chilenas crezcan un 15%, pero la verdad que a principio de año eran 10, ahora estamos en un 15% y probablemente esto va a seguir corrigiendo al alza por algunos argumentos que les voy a dar después. Y el próximo año, 2025, un 7 u 8%, ahí dependiendo del precio del litio y de las tarifas que mueven mucho las utilidades del IPSA. Pero algo que nosotros resaltamos también es que en un periodo de 10 años, las utilidades que generan las empresas que componen el IPSA son más del doble. O sea, antes en promedio generaban entre $7.000 millones y ahora estamos entre 14 y 15.000 millones de dólares. O sea, a las empresas le está yendo mejor, han invertido y están entregando mucho mejores utilidades. Y la quinta, que para mí esto es experiencia, es lo que se vivió en el segundo gobierno de Bachelet. Nosotros, yo administraba los fondos de inversión de acciones nacionales, veíamos que la bolsa estaba muy barata, creíamos que venía un ambiente de recuperación, sobre todo acuérdense que partimos con discusión tributaria, discusión de reforma de pensiones, fueron pasando los años y empezamos a ver que podía haber un cambio de gobierno un poco más a la derecha y los inversionistas empezaron a tomar riesgo. En ese periodo, el IPSA subió 50%, a pesar que Chile creció en promedio 1,5%, las utilidades de las compañías cayeron 16% y las valorizaciones sí se fueron a récord histórico, llegando casi a 25 veces. ¿Qué estamos viendo ahora? De nuevo, son los últimos 18 meses del gobierno Boric, pero Chile va a crecer 2,5% promedio, 3% quizás este año y un 2% el próximo. Las utilidades del IPSA van a crecer en torno a un 12%, pero el punto de partida del IPSA es 9,5 veces precio-utilidad. Nosotros estamos proyectando que esto podría llegar en torno a 13 veces. Si esa expansión de múltiplos sumado al crecimiento de utilidades, de nuevo otro argumento para decir, saben, estamos en un periodo que hay retornos para el IPSA de al menos un 30%. Ahora,
que recalcar también de esto es que en el periodo del gobierno de Bachelet, y me tocó ir, costó mucho convencer a los inversionistas a entrar a la bolsa, y todos entraron casi al final, y ya sabemos la historia que pasó, salió Piñera, y después tuvimos malos eventos, y los retornos no fueron tan buenos. Nosotros estamos tratando de anticipar, partimos empujando las acciones chilenas a principios del 2023, seguimos con mucha fuerza, porque creemos que quedan 18 meses buenos, y después reevaluar esta tesis a fines del 2025. Ahora, ¿qué sectores son los que están recuperándose con mayor fuerza? La verdad que el sector retail para nosotros es por lejos el que está mostrando mejores números, es el que menos uno puede creer o esperar que tenga su recuperación, pero ya hemos visto cómo las cifras de Falabella están sorprendiendo a todos los analistas, las mismas cifras de operadores como Ripley, que es más chico. Las ventas del comercio minorista, si bien no se ve mucho en el gráfico, la línea amarilla ya empezó a crecer a partir desde marzo, empezamos a ver crecimientos de venta y ahora recién salió el dato de la Cámara Nacional de Comercio con un crecimiento de las ventas de las tiendas de más 15% en mayo, algo totalmente inesperado. Nosotros para este año esperábamos crecimiento casi de un 2% y ya se está proyectando en torno a un 7% y la tendencia aún mejora. Ahora, ¿qué pasó? Yo creo que esta baja incertidumbre, la gente volvió a consumir, están llegando los argentinos, eso también impacta un poco en las ventas y además las compañías están con inventarios controlados, por lo tanto están marginando mucho más. Este es el sector que más crece. Después vemos el sector celulosa, que también había un rebote importante del precio de la celulosa, una muy buena dinámica para CBC, para Copec de sus resultados. En los próximos trimestres vamos a ver crecimientos de 70% en su EBITDA, utilidades creciendo bastante. Van a ser los que, tanto el sector retail como este sector, los que van a impulsar las utilidades del IPSA principalmente. Pero ojo, hay nuevas plantas entrando en octubre, por lo tanto hay más celulosa de oferta y nosotros esperamos que el precio de celulosa de ahí en adelante debiera revertir. Entonces este es un sector que va a tener un tremendo crecimiento este año, pero quizás el 2025 no. Después están las generadoras, Colbún, SL, en el Chile, NS América y Agua Andina. Estamos en un punto de partida que no pasaba hace 20 años. Tenemos embalses en récord histórico. La lluvia que cayó la última semana hizo recuperar los embalses con el gasto que consumieron en 2 meses. Están saliendo estudios muy preliminares de nieve y la nieve acumulada para donde están posicionados los embalses es más alta de lo que había en septiembre del año 2023, que ya fue muy bueno. ¿Qué significa esto? Va a haber mucha generación hidroeléctrica, bajo costo de generación, y eso beneficia a las compañías. Ahora, algunos me van a preguntar después, yo creo, ¿por qué están subiendo las cuentas de la luz? Bueno, pues ese es otro tema. Se congelaron las tarifas hace mucho tiempo, se armaron unos fondos y hay que compensarlos de alguna forma. Y lamentablemente vamos a tener que ver eso. Estas compañías no se benefician de eso. Estos son unos fondos que hay que recuperar, que es algo que hizo el gobierno. Pero sí también veo muy buena dinámica. Y aquí la que más se favorece en esto es en el Chile, porque ellos están muy contratados, entonces si generan con más agua, les bajan sus costos y el margen que tienen por esos precios de energía son mayores. SL también se va a beneficiar mucho, pero se está discutiendo aumentar los costos a la carbonera. Así que hay un riesgo que hay que considerar. Los bancos, la verdad que los bancos vemos una industria ya más estabilizada. Acá sí hay algo que remarcar. Hay 3 bancos que van a crecer utilidades este año. Banco Santander va a ser el que más crece. Banco BCI lo está haciendo muy bien. Itaú Corp también. Y el Banco de Chile se está normalizando. ¿Por qué? Tenían un financiamiento gratis del Estado. Banco de Chile lo aprovechó muy bien, se puso muy bien a la inflación, tuvo años históricos de utilidades y ahora sus ROE van a volver a la normalidad. Santander hizo justo lo contrario y ahora también sus ROE van a volver a la normalidad de un 20% y por eso nosotros creemos que este sector, las utilidades más o menos son planas, de bajo crecimiento, pero la composición de quiénes son los que aportan más y menos cambió radicalmente. Finalmente, Soki y Vapores, acciones que transan mucha liquidez, todos estamos atentos a estas acciones. Hoy día Soki subió un 7%, así que qué rico presentar acciones nacionales con el IPSA subiendo un 1,5%. ¿Qué noticia pasó? La verdad que estamos tratando de averiguar bien, pero hay un anuncio de un mantenimiento de una
productora en China de 60.000 toneladas de litio. Probablemente los precios están tan bajos que muchas otras minas o plantas pueden tomar la misma decisión, rebotó los futuros y bueno, vimos cómo reaccionaban estas acciones que han tenido muy mal performance, me refiero a las acciones de litio, en el año. Por el otro lado, vapores, tremendo performance en los años anteriores, después una tremenda baja y ahora con todo el conflicto que hay en el Mar Rojo, las tarifas están rebotando de nuevo a niveles que no esperábamos a principio de año y esta es una compañía que nosotros esperábamos que perdiera plata durante el 2024 y ahora va a tener utilidades bastante considerables. Son unas dinámicas que cambian mucho. Finalmente, ¿cómo exponerse y cuál es el producto que nosotros le ofrecemos? El Fondo Mutuo Chile Acción. Aquí quiero resaltar algunas cosas. Primero, un fondo mutuo tiene el mismo tratamiento tributario que una acción. O sea, esto es lo mismo, se paga el 10% de la ganancia de capital, se tributa por los dividendos, viene con un crédito y funciona igual. Lo segundo es la misma liquidez. Ustedes ponen un rescate y se paga T+2, igual como si vendieran una acción en la bolsa. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque hay algunos fondos de inversión que han tenido muy buen performance también, pero que tienen restricciones a la liquidez. Y claro, cuando todo anda bien, los mercados suben, entra flujo y las acciones nadie retira. Pero ya vivimos la crisis social, hemos visto que los inversionistas cada vez están privilegiando la liquidez y por eso es mucho mejor a través de un fondo mutuo. Los otros buenos fondos mutuos y lo que ofrecemos nosotros como equipo es que estamos detrás de todas las compañías. Entonces, hoy día les puedo decir que Falabella anda increíble y que algo puede cambiar en el siguiente mes y bueno, hay que vender Falabella y comprar otra acción y eso es lo que nosotros estamos haciendo todos los días. Y el performance ha sido bueno. La verdad que llevamos 3 años con un retorno compuesto de 21% para IPSA, pero el fondo en verdad es más alto. Tenemos un 80%, le hemos sacado 30% en 3 años al IPSA. Un muy buen 2022, 34%, muy buen 2023, a pesar de esta corrección de utilidades, la caída en incertidumbre, la baja tasa que ya se avisoraba y eso subir al IPSA, y de nuevo un 18% y nosotros rentando un 28%, y este año partimos muy bien, había un poco de incertidumbre como hablaron, había una corrección, quizá también hay una presión por la colocación de Mallplaza, el IPSA está en un 5% y nosotros estamos casi un 4% más arriba, casi el doble performance. Dado de lo que le comenté un poco de los sectores y la dinámica que tienen los sectores, nosotros estamos con un posicionamiento muy alto en el sector retail y consumo. Ahí las acciones que más pesan en el fondo son Falabella, Ripley, Conchitoro y Andina. La dinámica nos gusta mucho más la de las tiendas por departamento, o sea, estamos mucho más concentrados en un Falabella y un Ripley que en una Andina y un Conchitoro, versus los supermercados que están con una tendencia más plana. Después tenemos Sonda, y aquí un poco también a lo que presentaron anteriormente. Sonda tiene un negocio de data centers que está en pleno proceso de M&A, que vale casi lo que vale la compañía en bolsa ahora. Entonces nosotros tenemos una posición esperando a la transacción y eso debiera gatillar el valor de Sonda. Un poco más en la dinámica de los transportes, estamos con un mayor posicionamiento en vapores por esta alza de tarifa, con un menos de LATAM que ha tenido un tremendo performance en el año, así que hemos ido tomando utilidades. Y quizás el sector donde estamos más preocupados es, uno, el sector litio. Si bien el rebote de hoy día hay que ver cómo siguen los futuros de litio de aquí en adelante. Si siguen subiendo, probablemente nosotros vamos a tomar la decisión de comprar más SOGI y cerrar ese gap. Lo otro también, en el sector celulosa, también creemos que ya una empresa como Copec está transando ya a múltiplos bastante altos. Y para terminar, y de nuevo con la dinámica de los bancos que les comenté, nosotros preferimos por lejos el Banco Santander versus el Chile. Creemos que de aquí a los próximos 18 meses el Banco Santander debe tener mucho mejor performance que el Chile. Ahora, habiendo dicho de todo esto y diciéndole qué acciones estamos privilegiando, nosotros siempre decimos a todos los inversionistas y a todos nuestros clientes, entren al fondo mutuo porque lo que hablé hoy día, la información puede cambiar mañana y nosotros rotamos la cartera y ustedes salieron a comprar Falabella y quizás nosotros estábamos vendiendo porque ya había que subirse a otra tesis. Entonces es mucho mejor el fondo mutuo. Y con eso agradecerles y ojalá lo haya convencido de que compren acciones chilenas.
Muchas gracias, Pablo. Bueno, yo creo que la pregunta del día de hoy, por el motivo que os hemos invitado, de si es el momento de invertir en renta variable, está claro. La respuesta es sí, pero con un pero. El pero es, lógicamente, teniéndolo dentro de una cartera diversificada, teniendo en cuenta que es para un perfil tolerante, un perfil conservador, no debe estar invertido en renta variable, pero siendo muy consciente de la oportunidad que me ofrece y de la rentabilidad que puedo obtener a futuro, pero siendo consciente de que asumo volatilidad, de que esto no es invertir y ganar de un día para otro, sino que requiere un periodo largo de plazo, un largo plazo. Entonces, para aquel inversor que esté dispuesto a pasar por la volatilidad, que quiera aprovechar esas correcciones, que seguro que la habrá, si la renta variable, si miramos el histórico desde el 1890, siempre ha corregido y nunca se ha venido abajo. Crisis de las .com, pero me puedo ir para atrás, oye, crack del 27, crisis del petróleo en los 80, burbuja de las .com en los 2000, crisis financiera en los años 2007, COVID en los años 2020. La bolsa siempre ha seguido adelante y la renta variable siempre sube, para quien tiene la suficiente paciencia. Entonces yo doy por respondida la pregunta, os invito a preguntarnos, a hablar ahí fuera, a preguntarle a los gestores de los fondos, a las personas invitadas, tanto a BCI como a BlackRock, como a BTG, directamente a ellos, a consultar a su asesor de inversiones en Renta 4, que para eso está, para analizar todas estas propuestas y ofrecerle la que considera que es mejor en función de su horizonte temporal y perfil de riesgo. Ese es nuestro trabajo. Y bueno, por último, daros las gracias por asistir y estamos hablando fuera. Muchísimas gracias.